Hola, bienvenidos a Tangente. Mi nombre es Alfredo Ortega y yo sé que esperarían a Daniel Hering aquí sentado, pero está en su huesito, está muy ocupado con su huesito en el gobierno. No, es broma. Lamentablemente hoy él está enfermo y estoy cubriéndolo en este día para entrevistar pues a una gran invitada que viene desde Paraguay y que para mí va a ser un verdadero honor poder platicar el día de hoy sobre su experiencia vital. Tenemos a Soledad Núñez, ex de un montón de cosas, ex techera, ex ministra de Vivienda en Paraguay y ex candidata vicepresidencial en Paraguay también, obviamente. Pero para mí, el más importante, ex compañerita de maestría. Soledad, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias, por la invitación. Un placer estar aquí y estar en Guate también y tener la oportunidad de compartir algunas ideas con la gente que nos está viendo a través de Tangente. Okay. Mientras pensamos un poco sobre el Paraguay y los platos de comida típicos en Paraguay como la chipa guazú, también necesito hacer mención de los patrocinadores. Si ustedes tienen una reunión próximamente, recuerden que Cocina y Más es una empresa de catering para eventos sociales, académicos, corporativos. Ofrecen opciones premium, servicios de meseros. Y para Semana Santa tienen un menú especial, el cual pueden cotizar a través del WhatsApp 59 23 91 98. Pues nada, no perdamos mucho tiempo porque tienen muchas cosas que contar. Y quisiera pues primero que la gente en Guatemala te conociera un poco como de formación, ¿no? Tú eres ingeniera, ¿no? Sí, de formación de grado soy ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Luego hice 2 maestrías, la primera en Project Management en la Universidad de Madrid, en la Politécnica. Y ya luego dejar el ministerio en la Universidad de Oxford, en la Escuela de Gobierno, donde tuvimos el placer de conocernos. Claro. Y a tanta gente más, también peleando en sus países para que las cosas mejoren. Una maestría en políticas públicas, ¿no? Y luego un recorrido también, algunos programas de liderazgo en la Universidad de Georgetown en Washington o en la Universidad de Harvard sobre políticas públicas. Y esa es como mi biografía académica. Bueno, buenísimo. Ahora, también quisiera que nos contaras sobre tu biografía laboral, ¿no? Porque tuviste gran parte de tu formación fue en un techo para mi país, ¿no? Sí, exacto. O sea, a ver, mi trayectoria profesional en gran parte se desarrolló en el sector de la sociedad civil. O sea, militante social muy activa desde los años universitarios, desde la universidad, tratando de vincular también ese ambiente universitario con la realidad social, política y económica de Paraguay. Al menos yo siempre fui muy crítica acerca del divorcio que tiene la universidad con los problemas reales que nos tocan enfrentar en los países. Creo que la academia tiene que tener un diálogo mucho más cercano para efectivamente colaborar para resolver los grandes problemas que nos afectan a los ciudadanos. Y luego conozco Techo, invitada por un amigo que estaba en Chile. Techo es una organización latinoamericana de movilización de voluntarios que construye viviendas de emergencia. Sé que están aquí también en Guatemala, pero haciendo un poquito de pedagogía, contándole a la gente. Techo, a través de su modelo de intervención, plantea el involucramiento de miles de jóvenes con una realidad que nos toca finalmente a toda la sociedad resolver, que es la realidad de la pobreza, de la exclusión social, de la informalidad en los barrios populares. Y con Techo tuve también la oportunidad de recorrer gran parte de América Latina, de darme cuenta de las similitudes que tienen nuestros países. Vivimos en el continente más desigual del mundo. Si bien podemos tener algunas matices distintas, la realidad es que los desafíos en América Latina son bastante similares en todos los países. Me ha tocado trabajar en campos de desplazados en Bogotá, en Colombia, las villamiserias en Argentina, las favelas en Brasil, los cantegriles en Uruguay, los campamentos en Chile. Y Techo fue de alguna manera una gran maestría en mi vida también. Porque es cierto que uno aprende mucho de los libros, pero no hay mejor educadora que la realidad. A veces el conocimiento, si no lo aplicamos, no lo ponemos en práctica, es un conocimiento estéril, inútil, que no sirve para nada. Y Techo a mí me dio la oportunidad de conocer de primera mano los grandes problemas sociales en Paraguay. También de desarrollar un compromiso social y poder fortalecer la convicción de que hay cosas que tienen que modificarse en el sistema, que tienen que mejorar. Y si bien
nunca hice política partidaria o electoral hasta que decido candidatarme a la vicepresidencia. Yo miro mi vida para atrás y siento que siempre hice política, pero política en el sentido más puro de la definición de la palabra, que es el servicio, que es la construcción del bienestar para la sociedad, que es la búsqueda de los caminos que nos permitan mejorar la comunidad, ¿no? O sea, no la politiquería quizá que a veces nos aleja a muchos jóvenes de la acción política. La Real Academia Española define la palabra politiquería como hacer política con bajezas. Y a veces, no, que a veces es la politiquería realmente. Yo entendí al menos que históricamente ha sido la politiquería la que me ha alejado o que ha generado un desinterés en no involucrarme en la política. Que ese es el método típico de hacer política en muchos lugares de Latinoamérica, claro, ¿no? Es decir, el poder por el poder a través de bajezas, ¿no? Claro, es que también asociamos la palabra política, o sea, la sociedad civil en general asocia la palabra política con algo oscuro, algo feo, algo que es imposible de transformar, de cambiar, simplemente como un medio para algunos para obtener recursos, para mejorar su propio bienestar, el de su familia, el de sus sectores, como un medio para acumular poder. Entonces la política se va desvirtuando de su esencia, se va desorientando de su camino y termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Porque mucha gente que puede realizar el cambio, que puede radicalmente mejorar las condiciones de la política, termina alejándose. Entonces el espacio queda libre para los mismos de siempre, los que vienen haciendo ese tipo de mala política, ¿no? Claro, y eso es lo que le va a sonar mucho a la gente aquí en Guatemala, esa parte de, bueno, normalmente quienes hacen política son personas como de un perfil bastante desagradable, bastante indeseable. Y bueno, quizás, entonces yo creo que lo dejaste bastante claro dónde te enganchaste con la política, ¿no? Y fue conociendo las realidades y trabajando para transformarlas, ¿no? Claro, a mí me tocó relacionarme muy de cerca con el Ministerio de Vivienda en Paraguay, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Agricultura. Entonces pude ver de muy cerca lo que estaba fallando. Y buscábamos incidir en las políticas públicas con todas las dificultades que esto implica también para actores que están fuera de la vida política en sí, ¿no? Entonces fui aprendiendo mucho cómo funciona el Estado, lógicamente interesándome acerca de cómo se puede generar un cambio desde adentro, pero todavía era bastante reacia a involucrarme políticamente. Sí. Bueno, pero te tocó un día y vaya, qué forma de involucrarte en la gestión pública, ¿no? Para quienes no, bueno, la mayoría de nuestra audiencia quizás no saben, Soledad pues fue ministra de Vivienda ¿a los cuántos años tenías? A los 31. 31 años, ministra de Vivienda. Y bueno, acá es donde quiero que la audiencia un poco entienda la enormidad del reto que te tocó cuando te hacen esa llamada de ser ministra de Vivienda. Cuéntanos un poquito sobre cuál era la fama del Ministerio de Vivienda, cómo era el Ministerio de Vivienda, cómo lo encontraste cuando llegas a ser ministra de Vivienda. Primero, o sea, cómo llego al ministerio, yo siempre resumo que yo estaba en el lugar correcto en el momento correcto. O sea, estaba yo liderando una organización que tenía mucho conocimiento acerca de la problemática de la vivienda, del déficit habitacional, de los problemas de los barrios informales. Y hubo una gran crisis dentro del sector vivienda en términos políticos, ¿no? O sea, había empezado ya un nuevo gobierno. Después de un año y medio, comienzan a aparecer muchas presiones para sacarlo al entonces ministro de Vivienda porque se revelan casos de corrupción, la institución no estaba resolviendo los problemas de la gente, o sea, habían intereses también detrás, porque el ministro era un ministro técnico, pero no estaba pudiendo domar al monstruo. Yo les digo, porque no es fácil domar las instituciones públicas con todo lo que eso implica. Y entonces se alinearon, digamos, todos los astros para que sea el primer ministro que cambie el entonces presidente de su gabinete. Y me llaman a mí, o sea, buscan algún outsider. Yo entiendo, mi percepción es que buscaron a alguien de afuera que pueda venir a poner paño frío, porque había mucha presión de la prensa también, había mucha crítica de la incapacidad de esa institución en dar resultados ante una realidad de un déficit habitacional enorme en Paraguay. Y bueno, me llaman ahí, yo lógicamente no me esperaba esa llamada. A la gente contarle, yo no tengo afiliación político-partidaria, sigo hasta el día de hoy siendo independiente, no vengo de una familia política, mis padres han trabajado en el sector privado toda la vida,
Yo venía a trabajar en el sector de la sociedad civil, en el sector privado y también en la academia, porque enseñé desde muy temprana edad en la universidad. Entonces, claramente esa llamada, una llamada inesperada, sorpresiva, y no fue fácil aceptar. O sea, mi primera reacción fue no, porque yo le tenía mucho miedo al sector público. Era muy escéptica acerca de la posibilidad real de cambio. Yo creía que eso nunca se iba a poder cambiar. Y tenía recomendaciones de gente a quienes yo apreciaba y aprecio mucho, ¿no? Mis mentores, profesores, incluso familiares que me decían: Sole, no aceptes, estás loca, te vas a meter a la boca del lobo, los políticos te van a usar, te conocemos, te vas a enfrentar a los corruptos y te vas a ganar enemigos, sos muy joven, ¿cómo vas a pelear contra ellos? Entonces habían como una serie de comentarios que tienen lógica, tienen buena argumentación. O sea, yo entiendo de dónde vienen claro. por, digamos, por el aprecio, por el miedo de que finalmente uno se involucre en un sector que no puede hacer cambios. Y yo reflexioné mucho acerca de qué respuesta dar y finalmente sentía que valía la pena intentar. A mí no me gusta renunciar a las cosas antes de tiempo. Hice un análisis como de escenarios positivos, escenarios negativos. Dije qué es lo mejor que puede pasar y bueno, lo mejor que puede pasar es que realmente podamos cambiar esa institución y con sus políticas de vivienda cambiar la vida de mucha gente, que es lo que a mí me motivaba. O sea, para mí el déficit habitacional nunca fue un número frío, unas estadísticas de un trabajo de investigación. Para mí la falta de vivienda tenía nombre, una historia, un rostro. Eran miles de familias con las que yo había trabajado a lo largo y ancho del país. Entonces tenía una motivación muy concreta que me dio el coraje para vencer el miedo en ese momento e intentar cambiar las cosas dentro de la institución. Bueno, y otra pequeña pausa para agradecer a Madera San Miguel, que tienen Madera Expertos. La dirección es la Sexta Avenida 12-27, zona 9. El PBX y WhatsApp 2268-0808. Siempre te dije que quería que conocieras a Lucrecia Hernández, que fue otra ministra, que en paz descanse, que fue otra ministra aquí en Guatemala que tiene una historia parecida a la tuya. No voy a decir igual porque pues, la realidad es, en su similitud también hay que guardar las distancias. Lucrecia también le toca llegar a un gobierno del cual ella no es parte del partido, llega un poco también como para lavarle la cara a un ejecutivo que en el caso de acá, digamos, era porque no tenía los cuadros y porque los cuadros que tenía estaban profundamente vinculados con el crimen organizado. Entonces, eso sí creo que es similar a la situación tuya, que era un ejecutivo que estaba desgastado. Lamentablemente, pues nunca pues trágicamente Lucrecia falleció de cáncer. Fue una de las fundadoras del partido de gobierno, del partido Semilla. Sí logró ver al partido tener su éxito electoral. Mira, qué bueno. Sí, todavía en sus últimos días. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que no son decisiones nada fáciles. No, para nada. Llegar a ese momento. Ahora, no solo es asumir el reto, sino ya la parte de gestión, ¿no? Y eso es quizás de las cosas que quisiera como platicar mucho en este espacio, y es, bueno, no solo es saber que hay tensiones políticas, que hay este monstruo que dices, ¿no? Que es no solo los actores que van a buscar lavarse la cara a través de tu trabajo, de los contratistas del Estado, porque el Ministerio de Vivienda, entiendo, es un ministerio... que administra muchos recursos y muy vulnerable a los actos de corrupción. Eso es muy codiciado. Y entonces, bueno, llegan, te dan la llamada, aceptas, piensas en la enormidad del reto y, bueno, llegas. Sí. ¿Y qué es lo que para la audiencia un poco, qué es lo que encuentras cuando llegas al No, yo me puedo quedar acá horas haciendo catarsis con la audiencia y contándole todo lo malo que encontré, porque la realidad es que la institución, la Secretaría de Vivienda, era una secretaría muy débil, no tenía procesos, manual de funciones, tenía una historia de corrupción muy fuerte. Contando de manera anecdótica, yo el día que tenía que decidir si aceptaba o no, tenía en la mano los 2 periódicos de mayor circulación en Paraguay
que tildaban en sus titulares a la Secretaría de Vivienda como la institución más corrupta y más ineficiente de todo el aparato estatal en Paraguay. Yo tenía eso y tenía que decidir la llamada al otro lado, decir, ¿qué hago? ¿Me animo a tratar de cambiar esto o no? Ajá. Pero bueno, como te decía, sentía que valía la pena intentar. Mi análisis de escenario negativo era lo peor que puede suceder es que me quieran presionar a hacer algo que yo no quiero, claro, y tal. Y yo no tenía ningún tipo de compromiso ni con la silla, con el puesto, con nada. Decía, si me presionan para hacer algo que yo no quiero, renuncio, ¿verdad? Era como, tenía una salida, una válvula de escape muy fácil, en base a mis principios, mis convicciones, etc. Y entonces ese día, cuando comienza la gestión, un 1 de octubre del año 2014, yo sentía una presión enorme de que no podía fallar. Como una presión ciudadana también, de decir, vengo de afuera, soy una ministra outsider, no era normal cuando eso... nombrar a ministros que no venían del partido político. Era muy joven, claramente eso generaba todo tipo de tensiones también en la institución. La primera ministra mujer de vivienda, también en un país tremendamente machista. Entonces tenía muchos desafíos en el horizonte y yo resumo que me encontré con muchas oportunidades de hacer las cosas. O sea, sí, las cosas no funcionaban, pero comencé a entender de que las cosas que no funcionan se pueden cambiar si uno tiene las personas correctas en los lugares correctos. Okay. Y ahí comenzamos con un gran equipo, un proceso de transformación de la institución, no solamente en materia de productividad o resultados, sino también en términos culturales. O sea, pusimos muchísima atención en el funcionariado público, eran 700 funcionarios en esa cartera de Estado, que venían con una cultura particular que la teníamos que transformar. Y bueno, nos enfocamos mucho en la dirección de talento humano, en capacitar, en poner a la gente en el lugar donde tiene que estar, en destituir a los funcionarios que estaban vinculados a casos de corrupción. Claro que sí, uno de los ejes principales fue la promoción de la transparencia. A mí me ha tocado crear la primera unidad de transparencia en la historia de la institución y también llevar adelante los primeros concursos públicos de mérito, que antes no habían, todo era dedocráticamente, o sea, eran todos apuntados políticamente, entonces lógicamente tenían otros intereses. Entonces logramos hacer todo un cambio en términos culturales. Yo resumo que fueron 3 pilares para mí claves que nos permitió lograr obtener ese éxito en términos de resultados, que fueron, uno, la transparencia, la promoción de la transparencia y la participación ciudadana. Nosotros empoderamos a los beneficiarios, a los sujetos de la política pública. Le dimos el poder de decidir y de intervenir en el proceso de implementación de las políticas de vivienda. Entonces, la transparencia y la participación ciudadana. Segundo, el control técnico. O sea, nosotros elegimos las batallas, porque no, a veces... Claro. El que mucho abarca, poco aprieta, teníamos que enfocarnos en determinadas áreas, sobre todo en el primer año, y elegimos enfocarnos en la dirección técnica. Ahí incorporamos ingenieros, arquitectos, perfiles profesionales que no venían con otros intereses para poder mejorar la productividad de las viviendas, o sea, la cantidad de viviendas que ofrecía el Estado básicamente en la construcción. Y entonces fue fundamental eso, ¿no? O sea, enfocarnos, elegir una batalla. Porque si uno no es cierto, así que está remando en dulce de leche, claro, decimos en Paraguay, como que no avanza, abarca muchas cosas. Fue elegir la dirección técnica como el punto así neurálgico para generar el mayor efecto de transformación. ¿Y por qué la dirección técnica? Y porque ahí es donde había, finalmente es donde se produce la vivienda pública, la vivienda social. Ya. Es donde estaba metida la corrupción de alguna manera, también en los programas. Y comenzamos luego a transformar la dirección social, luego las otras direcciones y tal, ¿no? Entonces fue. Pero la primera vital, fue la claro, y también dotarle como a la institución, por su naturaleza pura técnica, dotar, social también, ¿no? Pero, digamos, no puede funcionar si no tiene un cuerpo técnico bien formado. También ir reconstruyendo como la confianza con la ciudadanía a partir de eso, ¿no? O sea, nosotros teníamos que cambiar la imagen de la institución, lograr recomponer la confianza, que es importante también para avanzar con nuevos programas, con nuevas políticas, etcétera, ¿no? Claro, porque bien decías que si quieres empoderar a la gente tiene que confiar en que va a pasar algo, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces me decías 3 pilares, claro, ¿no? Y el tercero es la gente. O sea, nosotros todo el trabajo que hacíamos teníamos siempre presente que en el centro de nuestra acción está la gente. Y tratábamos de recordar esto internamente y externamente, ¿no? O sea, internamente
el talento humano que nos va a permitir ganar las batallas o cumplir las metas que nos estamos planteando, y externamente la población paraguaya, los ciudadanos sujetos de la política de vivienda que están esperando una respuesta por parte del Estado, ¿no? También transversalmente utilizamos mucha tecnología, apostamos mucho a la modernización. La tecnología ayuda a prevenir la corrupción. Poniendo el caso de la Secretaría de Vivienda en Paraguay, nada estaba digitalizado, todo se manejaba en papel, el papel es muy vulnerable, o sea, habían quemas de archivo, entonces de repente había un incendio en el archivo y se quemaba toda la información de la institución, entonces tuvimos que también implementar muchas políticas de modernización de la institución. Y luego, en el aspecto de lucha contra la corrupción, fue tolerancia cero, ¿no? O sea, yo llegué el día número 1, recorrí, le pasé la mano a todos los funcionarios, recorrí todas las dependencias, les dije que yo venía a sumarme como una más del equipo para hacer que la Secretaría de Vivienda sea reconocida como la institución más confiable en Paraguay, que veníamos a recomponer la confianza con la ciudadanía, pero que yo iba a tener tolerancia cero con la corrupción, ¿no? Y entonces ahí comenzamos muchas investigaciones también internas que derivaron en la destitución de funcionarios que llevaban años siendo los recaudadores para la corona. De hecho, uno de ellos, el más emblemático, fue director de Administración y Finanzas por más de 20 años. Era como el ministro en las sombras, claro, ¿no? Era el que administraba todo el poder real de la institución y los contratos, pedía una coima de 30% sobre cada contrato, ¿no? O sea, una historia que estoy segura que acá en Guatemala también deben haber casos similares. Sí, el Ministerio de Comunicaciones tiene sus varones que tenía protección del Senado, tenía protección del Poder Judicial y tal. Era como una persona que se la veía como intocable. Y yo antes de los 100 días logro destituirlo. Y también hicimos una denuncia penal ante la Fiscalía. Y esa fue una señal muy clara de que lo mío no era solo un cuento y un discurso, sino que yo venía con determinación y con firmeza a combatir la corrupción como una de las principales barreras para que la institución funcione, ¿no? Claro. Sí. Ahí voy a detenerme un poquito porque se parece un poco a la situación en la que estamos ahorita, ¿no? Y son estos mensajes claros y decididos sobre la transformación de la administración pública, ¿no? Y entonces, claro, hay muchas personas que dicen, bueno, no, pero es que hay gente que tiene ese tipo de protecciones, no es tan fácil sacarlos, pasan los sindicatos también acá que permiten la protección de algunos funcionarios que están como enquistados. Entonces, ahí cuéntanos un poco ya la anécdota y los aprendizajes de, bueno, si dices que era alguien que tenía mucha protección política, me imagino que llegaron presiones y llegaron pushback, ¿no? Llegó gente a reclamarte, como así que estaba sacando a este señor, ¿verdad? Yo no pedí permiso bajo ningún punto de vista. Claro. Yo sabía que era hacer lo correcto, impulsar esa investigación en el sumario administrativo y luego destituirlo y hacer la denuncia penal, porque los casos eran muy evidentes. Sí han intentado en lo administrativo con el Tribunal de Cuentas, que en Paraguay es el Tribunal de Cuentas el que apela, digamos, el funcionario, y a veces ese Tribunal de Cuentas ordena la reposición en el cargo del funcionario e incluso el pago de los salarios caídos. Entonces, 1 año y medio después nos llega como la notificación del Tribunal de Cuentas para tener que reponerlo. Wow. Sí, no, fue un día así como bastante preocupante. Yo le digo a mi directora de Recursos Humanos que no acepte la nota, que tenemos que esperar que el Tribunal de Cuentas nos envíe oficialmente. Y comenzamos a través de los medios de comunicación a hacer la denuncia de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y logramos que en menos de 48 horas el Tribunal de Cuentas revierta su decisión, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero es una marcación cuerpo a cuerpo, ¿no? En lo penal, lo mismo. El día que iba a ser la audiencia preliminar, que su abogado pedía el sobreseimiento definitivo, nos enteramos que la noche anterior cambian sospechosamente al juez y cambian a la fiscala que estaba llevando el caso. Entonces eso llamó nuestra atención a la medianoche cuando me llama mi abogada, me dice, ministra, está pasando esto. Y entonces de nuevo activamos todos los contactos con los medios de comunicación que finalmente son salvaguardas también de la democracia y los procesos de transformación. Y por suerte encontramos un buen retorno por parte de la prensa ahí. Entonces al día siguiente amanece uno de los diarios también de mayor circulación con una página entera diciendo inminente blanqueo en caso de la Secretaría de Vivienda, ¿no? Y eso permitió que tomen los recaudos, finalmente elevaron la causa a juicio oral y hace cuestión de 1 año, 2 años, finalmente lo condenaron a 7 años de cárcel. Buenísimo. Esto es algo muy inusual en Paraguay. Claro. O sea, en Paraguay casi nadie se va preso por corrupción. Claro.
pero logramos eso como con un seguimiento constante. Incluso cuando yo dejé de ser ministra, yo acompañaba la causa, porque para mí la lucha contra la corrupción estaba de alguna manera manifestada en este funcionario que por años de manera impune había extraído los recursos públicos que nos pertenecen a todos los paraguayos, ¿no? Entonces, claro, yo decía, si esta causa queda impune, si él queda libre, es una señal a los 700 funcionarios y a todos los actores que interactuaban con la política de vivienda de que robar en Paraguay está permitido, ¿no? Claro. O sea, el gran dilema, de hecho, con la corrupción que existe, porque hay impunidad, porque no hay justicia, ¿no? Me imagino debe ser lo mismo aquí en Paraguay, ¿no? Aquí en Guatemala. Sí. O sea, si hay castigo, claramente el comportamiento de los políticos, de los actores, se va a modificar, cambia bastante, ¿no? Con los controles. Hay certeza de castigo y digamos, pasamos un proceso anticorrupción bastante interesante, yo diría, entre el 2015 al 2019 quizás. Y bueno, incluso era mucho más difícil adjudicar obra pública porque había actores que estaban muy acostumbrados a la impunidad que ya no querían contratar con el Estado. Y es complicado porque en ese proceso yo recibí amenazas, me decían que me ponga guardia de seguridad, que me iban a cobrar, que me iban a inventar imputaciones cuando yo salga de ahí. Claro. Comenzaba toda esta presión, digamos, de amenazas, incluso políticas, hacia mi persona, hacia el equipo que estaba acompañando todo el proceso de transformación y limpieza de la Secretaría de Vivienda, pero nos mantuvimos firmes, ¿no? Y tuvimos, la verdad, la ayuda y la suerte también que uno de sus del padrino de este funcionario fue involucrado en uno de los casos de corrupción que se destaparon más grandes en ese entonces, de unos audios que se revelaron a través de un trabajo de investigación de la prensa. Entonces, de alguna manera perdió también algo de soporte, quizá político. Bueno, no era su único soporte, pero algo. Entonces, bueno, eso nos permite también hacer el seguimiento y lograr finalmente una condena por parte de la Corte de Justicia en Paraguay. Y bueno, otro patrocinador que tengo que agradecer, aunque normalmente soy invitado a este programa, pero Daniel Ering necesito responsabilizarlo, es a Bravecto. En verano, época de calor, aumenta la infestación de pulgas y garrapatas. Bravecto y Bravecto Plus, el desparasitante externo original que dura 12 semanas y combate pulgas, garrapatas y ácaros, con respaldo científico para su uso en perras en gestación o lactantes, gatas no, de venta en su pet shop o veterinaria favorita. Ahora bien, digamos, tu historia es súper vigente para Guatemala porque ahora tienes muchos ministros y ministras que han tomado el cargo en instituciones completamente inoperantes precisamente por redes clientelares, corrupción sistémica, etcétera, etcétera. Y entonces esto solo quiero como para que la audiencia pueda dimensionar la importancia de un proceso de gestión riguroso y valiente, ¿no? Este número que me encanta repetir y que me imagino que a ti también te encanta repetir, que es ¿cuál eran los resultados del ministerio antes de que llegaras y al final de tu gestión? Sí, antes se entregaban en Paraguay entre 3.000 y 5.000 viviendas en un periodo entero de gobierno, en 5 años. Y nosotros dejamos una cartera de vivienda de 37.000 viviendas. Claro. O sea, prácticamente lo multiplicamos por 10. Sí. Entre 30.000 que dejamos concluidas y 7.000 en ejecución a la siguiente administración. Que es una cifra que en ese momento era inimaginable. Claro. Cuando yo puse la primera meta el primer año de entregar 10.000 viviendas, la gente se reía de mí. Sí, o sea, los periodistas decían, pero esta ministra no entiende nada, es imposible. Los gremios de la construcción, los constructores, los ingenieros y tal, decían, jamás el Estado va a poder construir ese volumen de vivienda, esto está loca, no sabe nada, nos dan un montón de críticas. Pero comenzamos un proceso de planificación poniendo metas ambiciosas, no pensando en base a las capacidades que estaban en ese momento, a dónde podíamos llegar, sino que invertir la lógica de pensamiento. Ponernos la meta de cuál es el destino al que vamos a apuntar y luego construir las capacidades para llegar a cumplir ese objetivo, ¿no? Es un poco, una vez analiza las capacidades que tiene instaladas, son limitadas, lógicamente los resultados van a ser mediocres o van a ser limitados, ¿no? Entonces hay que pensar a la inversa, ¿no? Ponerse metas ambiciosas y luego construir o pensar cuáles son las capacidades que se deben construir para llegar hasta allá. Lo segundo que yo creo que es importante
si puedo también recomendar a todo el equipo que está como asumiendo nuevos desafíos en materia ministeriales, son los quick wins, ¿no? O sea, las victorias tempranas. Sí. En política es muy necesario tener victorias tempranas. Sí. Nosotros tuvimos un par de acciones que fue importante para nosotros. Por ejemplo, yo asumí en octubre y nos pusimos la meta de entregar 1.000 viviendas antes de Navidad. Era pasar la Navidad en casa, era el eslogan. Ajá. Para eso nos metimos en el equipo técnico, en la dirección técnica. Ajá. Analizamos todos los contratos que estaban vigentes. Cuando eso, los plazos de ejecución de las obras de un lote, por poner un ejemplo, los plazos de ejecución de un lote de 100 viviendas eran de 14 meses, 18 meses. Nosotros redujimos ese plazo a 4 meses y medio. Claro. Claro. ¿Cómo hicimos eso? Con el control, la fiscalización, o sea, poniendo más ingenieros y arquitectos en campo. Ajá. Multando por incumplimiento del plazo establecido. Ajá. Nosotros llevamos adelante la primera multa en la historia de la institución a un contratista. O sea, antes hacían y deshacían, hacían lo que querían, claro, porque pagaban coimacales, fiscales, no sé qué, y lograban todas las prórrogas de plazo que necesitaban. Entonces comenzamos a apretar en ese sentido. Identificamos todas las obras que estaban con más de 50% de ejecución y dijimos, vamos a entregar 1.000 viviendas antes de Navidad. Y pusimos a todo el equipo a trabajar. Entonces, eso fue como la gente no se esperaba. 1.000 viviendas antes de Navidad. Fue como un número que no estábamos acostumbrados en Paraguay. Y hizo que la gente comience a mirar un poquito más lo que estaba pasando en la Secretaría de Vivienda. Lo segundo fueron las acciones concretas contra la corrupción, ¿no? O sea, la destitución de los funcionarios corruptos sin que te tiemble el pulso. Claro. Yo le digo eso a los ministros, a los funcionarios públicos, que no les tiemble el pulso. A veces uno tiene miedo de decir, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué teclas va a tocar? ¿Qué repercusiones políticas puede llegar a tener? Hay que hacer lo correcto. No hay que pelearse, dicen aquí. No, hay que hacer lo correcto. Sobre todo si uno tiene las evidencias clarísimas, ¿no? Exacto. O sea, no dejar pasar. Exacto. ¿Por qué? Porque eso a mí me permitió... Primero enviar una señal muy clara a todo el funcionario público y a todos los contratistas del Estado y a todos los medios de comunicación que yo no venía ahí para, no sé, ser simplemente una anécdota más en la institución, sino que venía a buscar un cambio real y profundo. Y lo tercero fue que a través del uso de la tecnología y tal, también dimos señales muy claras de transparencia. En menos de 100 días transparentamos el 100% de los contratos que estaba administrando la institución. O sea, que no eran públicos. No eran públicos antes. ¡Qué barbaridad! Pero lo hicimos a través de creamos una plataforma tecnológica con Open Data, datos abiertos, en un mapa de viviendas que estaba vinculado incluso a Google Earth. Entonces uno podía ver la fotografía de la vivienda que se estaba construyendo en el rincón del norte del país. Y pusimos todos los datos en esa plataforma, monto de los contratos, quién estaba siendo adjudicado, cuántas viviendas, el plazo, y tenía una interfaz que el ciudadano podía hacer una denuncia si encontraba una inconsistencia, ¿no? Quiero, solo perdón ahí detenerte porque quiero hacer como o recalcarle a la audiencia que Paraguay, porque mucho de esto que dice Soledad suena, ay no, pero eso pasa en el primer mundo, no se puede hacer en un lugar como Guatemala. Paraguay tiene problemas muy parecidos a los de Guatemala, condición, digamos, la infraestructura del Estado es igualmente deficiente, es bastante similar en términos de indicadores, en términos de corrupción sistémica, en términos de la capacidad estatal para producir cosas, es muy bajo. Entonces, no es como que lo que hizo Soledad, lo que hiciste Soledad en Paraguay, lo hiciste en condiciones de mucha comodidad, porque todo esto suena como, no, pero eso de la tecnología, implementarla en el Estado, qué risa. Mira, lo hicimos a re bajo costo, es más, te cuento, porque todo el mundo decía, esto no, ¿cómo se va a hacer? Esa plataforma nos costó creo que como $3.000. Sí, pues. Y fue un ejemplo para el resto de las instituciones. Cuando nosotros la pusimos en marcha, luego comenzó el Ministerio de Obras Públicas, qué sé yo, el Ministerio de Educación, comenzaron otros ministerios a replicar como buena práctica. Y también nos permitió involucrar a otros actores, incluso los gobiernos locales, en el proceso de diseño e implementación de las políticas públicas, porque me imagino pues debe ser igual aquí en Guate, pero en Paraguay había muchos problemas de desarticulación del gobierno nacional con los gobiernos locales, ¿no? Sí, ves. Claro. El gobierno nacional va, interviene en los territorios, no pide permiso, y el intendente, el alcalde se entera ahí sobre los 90 que hay un proyecto de vivienda, lo que fuera, ¿no? Entonces, como que esto mejoró la comunicación porque la información estaba disponible. También tuvo un efecto al interior de la institución, que eso yo no me lo esperaba, no lo vi. O sea, al momento yo cuando
diseñé el proceso de transparentar los datos, yo pensaba mucho más para afuera, ¿no? O sea, el ciudadano, el que está pagando los impuestos, saber en qué se gasta su dinero. Pero tuvo un impacto súper positivo adentro, porque los funcionarios podían ver el fruto de su trabajo, que no lo veían, y podían ver de una manera muy sencilla. Porque era un mapa y uno veía ahí las 10.000, 20.000, 30.000 viviendas en ejecución. Tenía una fotografía de cada proyecto, entonces uno podía ver las fachadas de las viviendas, la diferencia entre una vivienda rural, una vivienda indígena, una vivienda urbana. Y eso comenzó a fortalecer el sentido como de prestigio de pertenecer a una institución que da resultados. Claro. Y eso terminó motivando a muchos funcionarios. O sea, el cambio nosotros no lo logramos con toda gente nueva que entró. No. Comenzamos a cambiar el mindset interno de los funcionarios, que parece imposible a veces. Claro, de hecho es una de las quejas recurrentes, ¿no? De que, bueno, llegan digamos, muchos de los equipos ahora que están llegando a ministerios desmoralizados, claro. Con mucha inercia, buropatías instaladas, y que, claro, no se puede llegar a despedir a todo mundo porque son instituciones que, pues, tienen hay que trabajar con la gente que está dentro. Y nuestra experiencia fue súper positiva en ese sentido. Recuerdo el mensaje de un funcionario en las primeras navidades que me manda, porque mi teléfono era público, eso es lo otro que yo hice. Mi teléfono yo llegué, mandé un correo electrónico al 100% de los funcionarios. Nunca habían recibido un correo electrónico del ministro. Porque me imagino que igual acá en Guate, ¿no? Que el ministro es intocable. Totalmente. Solo pueden acceder al ministro la segunda línea y nadie más. Entonces, no te imaginas cómo han cambiado algunos funcionarios ahora. Y bueno, yo intenté desde el primer día romper con ese verticalismo tan duro de la función pública y dar un poco más de horizontalidad al trabajo. Entonces todos tenían mi número, yo lo escribí, les dije estoy a disposición, escríbanme. Me contestaron creo que como 300 funcionarios. De los 300, 100 me pidieron una audiencia y a los 100 les recibí en los primeros 3 meses. Sí, pues. Y eso me permitió a mí conocer también de primera mano del funcionario que estaba de repente en archivo, que era secretario, no sé, de transporte. Conocer cuál era su visión sobre la institución. Mira. Para saber qué teníamos que cambiar, dónde teníamos que poner el foco, qué es lo que estaba fallando, etcétera, ¿no? Yo me recuerdo que una vez me contaste una historia de alguien que tenía como muchos años trabajando en el ministerio y que nunca había conocido a un ministro. Sí, exactamente. Es el caso de justamente un funcionario del área de archivo que recuerdo entró al despacho y comienza a llorar. Sí, pues. Yo digo, pero ¿qué te pasa? Y me dice, no, lo que pasa, ministra, que yo llevo aquí trabajando 30 años de mi vida. Yo aquí me casé, conocí a mi esposa, tuve mis hijos, terminé la carrera y nunca tuve la oportunidad de entrar a esta oficina. Sí, pues. Conozco cada rincón de la institución, pero nunca tuve el privilegio de poder hablar con el ministro. El ministro era como alguien inalcanzable, ¿no? Y yo creo que hace falta romper también con esa idea del político intocable, incansable que está ahí y comenzar a construir una forma de hacer política mucho más accesible, ¿no? Sí. Porque, y perdón la interrupción, pero también abona este proceso de generar confianza que decías, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Sí. Y entonces, bueno, con esa plataforma digital vimos que los funcionarios comenzaban a recuperar confianza. Te decía este funcionario en Navidad que me escribe, me dice, ministra, yo quiero agradecerte porque por primera vez en 25 años me siento motivado a ir a mi lugar de trabajo. Antes yo me sentía como un elemento del sistema que no podía ejercer cambios, nada, pero contigo veo que hay una misión muy clara, me siento conectada a la misión de la institución, hay una visión de a dónde queremos llegar. Y trabajar todos esos aspectos que parecen tan cotidianos, ¿no? Clásicos, ¿no? La misión, la visión, el código de ética, el código de buen gobierno, los valores. Eso para nosotros fue fundamental. Nosotros empezamos un proceso de transformación del código de ética, del código de buen gobierno, de que todos los funcionarios sepan cuáles son los principios en la institución, que antes estaban ahí, o sea, el código de ética siempre estuvo archivado en una estantería, pero no hubo un proceso de socialización, cuando uno le preguntaba al funcionario en un pasillo, no tenía ni la más pálida idea de lo que estaba escrito ahí. Entonces comenzamos el proceso de cambio en ese sentido, nos dimos cuenta que había que unificar criterios, porque de repente lo que un funcionario consideraba como honesto, no era lo mismo que otro funcionario consideraba. O sea, habían errores de concepto en la definición de lo que es honestidad, lo que es excelencia, lo que es trabajo en equipo. Entonces, comenzamos un proceso pedagógico de cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? También es cierto que habían prácticas que no necesariamente eran
las más honestas que estaban normalizadas, ¿no? Estaban súper normalizadas. Y bueno, y digamos, y esto es hacia lo interno, pero también quisiera detenerme un poquito también para platicar sobre tu relación hacia afuera con los contratistas del ministerio, porque pues había mucha corrupción normalizada. Sí. Y entonces llegas tú y pues dices, bueno, no, les vamos a contar las costillas, les vamos a estos contratos. Es decir, sospecho, digamos, tuviste pushback, ¿no? Es decir, los empresarios tampoco, sí, había algunos que no te querían. Sí, pero no en un 100%. Ajá. Y eso es muy importante porque hay que enfocarse también en lo positivo. O sea, de todo el universo de los contratistas que estaban interactuando con la institución, más de la mitad entendió que ese era el camino, o sea, el camino de la integridad, el camino de hacer bien las cosas, era el camino que nos convenía a todos. Porque a la larga, o sea, la corrupción le afecta hasta al propio corrupto. O sea, puede tener dinero en su bolsillo ahí en el corto plazo, pero es la raíz de todos los problemas más grandes en la sociedad. Entonces, finalmente, más de la mitad entendió eso. Había como un 40% que sí era más reacio porque estaban acostumbrados a tener el control absoluto de la institución. Entonces, si eso generaba una suerte de tensión. Claro. Te hiciste enemigos. A mí me ha tocado, sí, a mí me ha tocado hacer muchos enemigos, pero esos enemigos, sí, los enemigos corruptos va justo tenerlos, ¿no? Claro, total. Porque, a ver, un ministro que no tenga enemigos en el contexto latinoamericano. Es peligroso. No, es un ministro que no está haciendo bien las cosas. Es un ministro que le está buscando agradar a todos y significa que está jugando con el sistema. Ojo, ¿eh? O sea, sí, eso hay que saber y para hay que pelearse, sí. Quienes asumen, claro, o sea, no hay manera de negociar ni acordar con los inescrupulosos, con los corruptos, con los delincuentes que están del otro lado. O sea, no hay manera de generar transformación. Es una ficción si uno piensa que negociando con ellos va a poder generar los cambios, ¿no? Entonces, el ministerio era como mi mundo de pelea, ¿no? Porque sí habían inconvenientes fuera de la institución, digamos, en materia del aparato político general, ¿no? Pero bueno, fue desafiante en ese sentido. Nosotros impulsamos una cámara oculta en la unidad operativa de contrataciones. No, yo tengo acá infinitas anécdotas para contar. Puedo quedarme horas porque era como estar en una película de Hollywood. En fin, me ha tocado impulsar una cámara oculta para identificar si habían funcionarios involucrados o no. Ajá. ¿Cómo sucede esto? Bueno, básicamente lanzamos una de las licitaciones más grandes, que era una licitación de $50 millones. Ajá. Entonces yo disparé todas las alarmas del equipo de control del proceso licitatorio, construí un comité de evaluación que era íntegro, o sea, en quienes yo confiaba 100%, por más de que quizá eran muchos jóvenes con poca experiencia, yo valoré mucho más integridad por sobre experiencia. Claro. Dije, van a aprender a nada, pero yo quiero objetividad y quiero integridad en el proceso de elección de las empresas que sean adjudicadas. Ajá. Y entonces, en ese proceso, una empresa me llama, me dice, ingeniera, quiero reunirme con usted porque está pasando algo, quiero reunirme en persona. Yo, si te espero en el despacho, vino y me dice, me están llamando a pedir una coima. Y yo le digo, ingeniero, yo te digo, mírame a los ojos, no pagues. No sé quién te está llamando, pero no soy yo y no es nadie de mi equipo, así que no pagues. Lo que están buscando es quizás extorsionarte, quizás un esquema que funciona afuera, etcétera, ¿no? Pero sí te pido, le dije a este contratista, te pido que me des el contacto de quién te está llamando y que hagas la denuncia. ¿Y qué crees que me dijo el contratista? Que no quería. Que no quería. Tenía miedo. Me dice, claro. No, yo te cuento a vos para que te cuides, pero yo no puedo, porque confío en vos, me decía, pero yo no puedo denunciar porque yo soy contratista hace 50 años. Claro. Vos te vas a ir dentro de 3 años y a mí me van a hacer la vida imposible y mi familia depende de esto, ¿no? Sí, pues. Intenté por todos los medios convencerle y no había caso, ¿no? Entonces comenzamos desde la unidad de transparencia, a hacer llamadas a todos los contratistas a ver si todo estaba bien en el proceso y tal. En ese interín, otro ingeniero dice lo mismo, sí, quiero hablar con la ministra en persona. Se reúne conmigo, me dice, me está llamando alguien que dice que es el director de la unidad operativa de contrataciones. Entonces le pregunto, ¿estás seguro que es él? No sé si es él, qué sé yo. Bueno. Le hago el mismo pedido, me da la misma respuesta. Sí, pues. Me dice que lo que sí él podía hacer era invitarle a las personas a su oficina y filmarles, que me podía mostrar la filmación, pero que no me iba a poder dar la filmación, que no me iba a poder nada. Ajá. Entonces, bueno, era como bastante frustrante ese proceso. Yo le decía a ellos... ¿Y lograron descubrir? Y voy a contar el tercer caso, pero te estás adelantando los hechos. Sí, te estás adelantando la película, está emocionante. Entonces yo decía, para mí era muy frustrante porque yo le decía a ellos, ¿de qué sirve
que tengan una ministra honesta e íntegra que está empujando y peleando contra la corrupción si ustedes no van a colaborar en el proceso? Claro. Si ustedes van a por miedo nomás pagarle a quien sea que les está llamando, que no sabemos ni siquiera quién es. O sea, ¿cómo vamos a identificar qué es lo que verdaderamente está pasando, cómo funciona el esquema de corrupción que está montado, etcétera, ¿no? Entonces llega un tercer ingeniero, que también hicimos las llamadas de la unidad de transparencia, y bueno, finalmente, este era un ingeniero joven. Quiero poner el acento al tema de juventud, porque creo que probablemente esa osadía que es bastante particular de los jóvenes y el no tener miedo fue lo que a él le permitió poder ser parte del proceso con la unidad de delitos económicos. Él se fue con una cámara, o sea, tipo película, ¿no? A reunirse con un bolígrafo que era una cámara. Y finalmente así pudimos identificar a 2 funcionarios que estaban vinculados con los casos de corrupción. Y que lo que ellos hacían, atender cómo funcionaba el esquema, es muy interesante porque hay que estar alerta en ese sentido. Yo había bloqueado el comité de evaluación. Entonces, ellos no tenían control para decidir quién iba a ser adjudicado. Pero lo que hacían era retener el resultado ya, el procedimiento. ¿Cómo es? El comité de evaluación emite un acta donde básicamente dice quién ganó la licitación. El acta se va a la oficina de la unidad operativa de contrataciones, tiene que refrendar el director de la unidad, luego sube a Secretaría General, se redacta la resolución y recién firma la ministra, ¿verdad? Recién firmo y ahí queda el acto consumado, ¿no? Y ahí se anuncia a los contratistas. Entonces ellos recibían los resultados de la evaluación, retenían y le llamaban al que ya ganó. Claro. O sea, al que ya había ganado para decirle que ellos le iban a ayudar a ganar. No fue, o sea, yo cuando dije, no puedo creer que hasta hacen esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos identificando eso, cambiamos los procesos, inmediatamente destituiste a estas personas. Claro, sí. Uno de ellos ya aceptó ante la justicia que sí, tuvo que pagar una multa. Bueno, esos son los otros temas a discutir, ¿no? Porque para mí fueron muy leves las consecuencias, las sanciones, pero finalmente aceptó. Eso está en su currículum. Una persona que hoy no puede participar de los procesos licitatorios, lastimosamente, y un funcionario que tenía años de carrera en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, que es como la institución pública que maneja o que regula todas las contrataciones públicas. Y bueno, y mató su carrera. O sea, no sé qué debe estar haciendo ahora. Probablemente está desde las sombras también operando, qué sé yo. Al igual que el otro funcionario, pero sí los destituimos. Entonces, esa fue como una señal muy clara para los contratistas. Y por eso también muchos de ellos fueron entendiendo de que ese era el camino, que el otro camino es un camino contraproducente, es un camino... Porque finalmente el camino de los 16 meses de duración para un lote de 100 viviendas es un camino muy poco eficiente, que a la larga termina generando, bueno, ineficiencias en la construcción y por ende en la institución y por ende menos presupuesto público. Bueno, y como ya saben que dijo Miguel Ángel Asturias, que en Guatemala solo se puede vivir pasándose de vinos, no se olviden del otro patrocinador, Party Smart, protector hepático. Protege su hígado de los daños, de los excesos que produce este país. Es una pastilla 30 minutos antes de tomar sus vinitos, sus copitas, y espero que por lo menos un vinito, una copita me regalen de Tangente, porque normalmente soy invitado, no tengo vinculación al programa y aquí me tienen leyendo anuncios. Bien, digamos, nos has dado como varios ejemplos de los éxitos de tu gestión, y tú terminas tu gestión pues un poco medio rockstar en Paraguay, digamos, para la audiencia guatemalteca. Soledad tiene calidad rockstar en Paraguay, y bueno, en varios países también. La gente del World Economic Forum la quiere mucho. Bueno, Soledad es famosita. Aquí en Guatemala lo que pasa es que los corruptos suelen ser los famosos. Pero la pregunta algo que nunca te he hecho la pregunta es, porque después de que eres ministra te vas a hacer la maestría a Oxford. ¿Tú cuando te vas a Oxford te vas pensando, yo quiero ser presidenta, o es después de hacer la maestría? Yo termino... ¿Cómo llega? Sí. Porque claro, para la audiencia un poco, o sea, Soledad fue candidata a la presidencia y a la vicepresidencia. Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso, cómo se va madurando la idea, y cómo terminas de candidata a vicepresidencial. Sí, yo estuve 3 años y medio en el ministerio como ministra.
cuando culmina esa etapa, la verdad fue una etapa muy desgastante, también de muchas decepciones en términos políticos. O sea, mucha gente que de repente uno tenía cerca, digo, no la institución, fuera de la institución, que fueron decepciones muy grandes. Entonces dije, estaba como un poco, no sé ni cómo explicar, pero como perdiendo la esperanza realmente de que se me sentía como una solitaria en el proceso de cambio, de transformación y tal, ¿no? Entonces dije, necesito recargar energías, salir un poco del mundo, y qué mejor lugar que la universidad para no solo reflexionar sobre lo que había vivido, sino que también, no sé, potenciar como el intelecto, pensar nuevas ideas, absorber nuevo conocimiento, mejorar en términos de mis capacidades, porque mi formación era meramente de las ciencias duras, ¿no? O sea, ingeniera civil, una maestría en Project Management, entonces necesitaba como complementar con esa formación de las ciencias sociales, y ahí encontré este programa, la maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de Oxford, que me pareció perfecta, filosofía política, derecho, economía, ciencias políticas, y bueno, aplico y voy, o sea, yo termino el gobierno en agosto del 2018 y viajo septiembre, un mes después, me voy a Inglaterra, ¿no? Y también era como llegó para mí... Llegó tarde a la audiencia. Que para mí... Ya habían comenzado el curso, llegó tarde. Un par de días después. Y entonces para mí era como también el momento. Yo dije, ese año, desde la universidad, quiero pensar qué voy a hacer después, ¿no? Y todavía para mí entrar a la política era un... No me veo candidatándome, no tengo un partido, no me veo afiliando a ningún partido ni nada, ¿no? De hecho, regreso a Paraguay, fundo una organización que se llama Alma Cívica, para potenciar liderazgo en el sector público, que trabaja mucho más temas de public policy, pero a nivel local, con los gobiernos locales. Y luego llega la pandemia, ¿no? O sea, y para mí la pandemia fue uno de los detonantes. Sí. Porque la pandemia, de alguna manera, acentuó los problemas que tiene el Paraguay, cuyo origen está en la mala política, en la mala gestión política y en las incapacidades que tiene el Estado de resolver los problemas de la gente en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. O sea, me imagino, quizá acá en Guate habrá sido igual, pero era muy fuerte ver cómo nuestro sistema educativo no estaba preparado para que los chicos puedan estudiar de sus casas. Entonces, durante 2 años, la mayoría de los niños y niñas en Paraguay perdieron 2 años lectivos. Y la desigualdad se acentuó. ¿Por qué? Porque los niños más privilegiados sí tenían un teléfono inteligente, una computadora, y pudieron continuar estudiando los 2 años, pero la mayoría de la población no. Vimos cómo el sistema de salud, que siempre supimos que no funcionaba bien, fue realmente el gran responsable de la muerte de mucha gente. O sea, mucha gente no se murió por COVID, se murió porque el sistema de salud no pudo reaccionar, no habían camas de terapia intensiva en la mayoría de las ciudades. Faltan tratamientos, la incompetencia a veces de algún plantel. Eso ya te digo que aquí en Guatemala, paralelos... Sí, y en términos económicos, también un gran problema, porque en Paraguay más de la mitad de la economía es informal, entonces no hay seguridad social, muchos emprendedores cerraron sus negocios sin ningún tipo de soporte por parte del Estado, mucha gente quedó sin trabajo, o sea, como que todas esas debilidades que siempre supimos que estaban ahí, la pandemia las acentuó y las tiró así, es como que una cachetada, este es el país que tenés, ¿no? Y entonces, ahí bueno, hablamos con un grupo de amigos, con mi esposo, la familia, lógicamente siempre entrar a la política es una decisión familiar, y dijimos, no puede ser que permitamos que el Paraguay sea esto, ¿no? O sea, pensamos que valía la pena pelear desde la política para ocupar espacios y finalmente lograr los cambios que necesita el país, que necesita la gente. Y ahí tomamos la decisión corajuda, digamos, a principios del año 2022 de hacer política. Sí. ¿Comienzas pensando lanzarte a la presidencia tú? Claro, yo comienzo pensando en lanzarme a la presidencia. Me lanzo a la presidencia, de hecho, ¿verdad? Pero habían muchos... en verdad es como una precandidatura, no era una candidatura oficializada todavía. Quizás para la audiencia, explícales un poco cómo es el proceso de preselección y elección de candidatos. Claro, hay como... bueno, el calendario electoral es bastante claro, no hay una fecha para inscripción oficial de precandidaturas, luego se van a las internas los partidos y luego unas elecciones generales, ¿no? El periodo de gobierno es de 5 años, no tenemos segunda vuelta. Ojo. Sí, súper. No hay segunda vuelta. Una salvedad para la audiencia. Paraguay, pues, es un sistema político predominantemente bipartidista, diría yo, y parte de las razones que explican el bipartidismo es que no hay una segunda vuelta. Exactamente, ¿no? así mismo. Entonces comienza el año 2022 con mucho entusiasmo
entusiasmo, dijimos vamos a construir algo, incluso en el largo plazo, es como que mirábamos también estas elecciones como quizá un peldaño, siempre mirando optimistamente, pero como el inicio de una larga carrera de compromiso político con el Paraguay. Y el año 2022 fue un año bastante turbulento para nuestro país, ¿no? De casos también inéditos, muy dolorosos. En enero de ese año se da un sicariato en un gran concierto multitudinario donde podríamos estar cualquiera de nosotros ahí viendo el concierto. Le asesinan de un balazo a una influencer, grupos vinculados al narcotráfico. Un par de semanas después comienza un gran operativo antidrogas que comienza a revelar que muchas de las empresas que uno las veía como súper exitosas, finalmente eran grandes lavanderías de dinero, eran grandes narcotraficantes, intervienen zonas residenciales, se allanan un montón de viviendas. Fue como que todo el mundo comenzó a generar esa duda en la sociedad paraguaya de ¿a quién tenés al lado? O sea, como de sentir, ¿será que te estás reuniendo con un narcotraficante? ¿Quién es el que está? O sea, como ver que el narcotráfico ya se infiltró en todas las esferas de la sociedad. Un par de semanas después, un sicariato en un supermercado en Asunción, en la capital. Eso no había pasado antes. Luego asesinan al fiscal Pecci, que estaba investigando los casos de narcotráfico en Paraguay. Lo asesinan en una playa de Colombia. Que es el fiscal responsable de estos allanamientos que cuentas. Exactamente. Lo asesinan frente a su esposa embarazada en una playa de Colombia. Luego asesinan al intendente Pedro Juan. O sea, muchas situaciones que no eran normales para Paraguay. O sea, como que eso no era Paraguay. Esto no puede ser Paraguay. Era lo que generaba en muchos de nosotros que, lógicamente, tenemos otros ideales para el país, que vemos también todas las potencialidades que tiene el Paraguay y creemos que muchas cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces, todos esos sucesos comenzaron a hacer o a imprimir mayor urgencia por la necesidad de cambio en las esferas políticas, ¿no? O sea, necesitábamos la alternancia. Quizá ahí para contarle a la gente, tenemos en Paraguay un partido que ha gobernado prácticamente los últimos 70 años. Claro, el Partido Colorado para la audiencia. Con la excepción de un pequeño receso en el 2008 que gana un presidente de oposición, pero logra un impeachment. O sea, ni siquiera logró culminar su gobierno. Entonces tenemos 70 años un mismo partido que concentra poder, que está concentrando más poder en la medida que pasa el tiempo y la concentración de poder solamente puede corromper. Claro. No hay otro camino. Claro. O sea, hoy manejan el Congreso, la justicia, la fiscalía, han comprado medios de comunicación, han socavado nuestra democracia. Yo diría en Paraguay que hoy nosotros no vivimos en democracia. O sea, no existen las libertades reales para que uno pueda ser lo que fuera sin la amenaza de estos grupos políticos. Claro, y sobre todo como ser oposición es muy peligroso, ¿no? Exactamente, sí. Hay mucho miedo que hoy en día se siente en la sociedad paraguaya, ¿no? Entonces, ahí es que por esa urgencia de lograr la alternancia, construimos una gran alianza con otros sectores políticos dentro de una gran concertación nacional, ¿no? Entonces, había mucha diversidad. Ahí yo decido acompañar a un candidato que era el mejor posicionado como candidata a la vicepresidencia. Ganamos las internas, ganamos muy bien las internas y fuimos a competir en las generales y finalmente perdemos porque uno de los candidatos que estaba dentro de la concertación decide salir sobre los 90 y bueno, se generó una división. La mayoría de la gente votó por el cambio. Esa es la realidad en Paraguay. Una minoría le eligió al presidente actual. ¿Y fue con qué porcentaje que ganó el Partido Colorado? De los votos, el 40%, del electorado, el 27%. Sí, pues, claro. O sea, el 27% del electorado le eligió al presidente actual. Por las reglas de juego como están puestas en nuestro país, sí él puede ser presidente con una minoría, pero la mayoría, más del 60%, eligió el cambio, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente muchas reflexiones después del proceso electoral, pero finalmente hoy seguimos en más de lo mismo. Ya. Pero digamos, en este proceso, porque esto también creo que es como súper importante hablarlo ya en el poquito tiempo que nos queda, quizás te voy a pedir una última reflexión. Una de las cosas que actualmente se discute mucho es la necesidad del pragmatismo. Sí. El gobierno pues llega sin necesidad de pactar con ninguna fuerza tradicional, digamos, el gobierno actual del Partido Semilla. Sí. Pero hay algunas voces que dicen, bueno, pero ya para gobernar y para alcanzar cosas tienen que negociar con personas que no necesariamente son las más idóneas, ¿no? O son personas que serían indeseables. Y entonces
Aquí, como dicen como dicen en inglés, ¿no? How to square that circle, ¿no? Que es como, hay un dilema importante. Hablábamos hace un rato de, bueno, con los corruptos son los corruptos y ahí no hay nada que hablar y se van y se van. Sí. Pero ya en el juego de las coaliciones y el juego de la gobernabilidad, una vez ya están en el poder, hay dilemas difíciles. ¿Cuál es tu postura respecto? ¿Hay dilema o no hay dilema? Sí, yo creo que cada gobierno y sobre todo cada presidente tiene que establecer bien claro sobre qué está dispuesto a negociar y sobre qué no. Yo tengo mis innegociables, ¿no? Hay cosas sobre las cuales sí uno puede sentarse en una mesa a discutir sobre políticas públicas, de repente uno está más hacia un sector, hacia el otro y poder como encontrar una propuesta moderada que incluya las visiones de los distintos sectores. Hay cosas sobre las cuales sí se pueden construir acuerdos, pero hay otras que no. Y que yo jamás las comprometería. O sea, yo tenía un eslogan, le decía a mi equipo, ni un bolígrafo fuera de lugar. Y te voy a poner un ejemplo. Había un senador que llamaba todo el tiempo. Nunca a mí me pidieron cosas fuera de lugar, pero sí iban a mi segunda línea. Ah, claro. Sí. Entonces había un senador que llamaba a mi directora de talento humano para que le contratemos a su sobrino, ¿no? O sea, quería que básicamente yo altere el concurso público de méritos y que le dé el privilegio a su sobrino por ser su sobrino, o sea, nepotismo, que sea contratado en la institución. Y yo le digo a mi jefe de gabinete, a mi director de talento humano, no, vamos a contratar al que esté mejor posicionado. Y en un momento me plantean ellos, recuerdo mi jefe de gabinete me dice, pero ministra, ojo que él define nuestro presupuesto. Está en el Congreso, va a ser una voz, le vamos a tener como enemigo en el Congreso y finalmente no vamos a poder construir las casas que queremos construir. No, y le digo, no. Porque cuando abrís una canilla, vos abrís una canillita, así que pensás que sí, le voy a contratar porque me conviene, porque entonces voy a tener de aliado a este senador en el Congreso. Y luego uno ya terminan con otros ojos, ya saben que si vos estuviste dispuesta a negociar eso, estás dispuesta a negociar B, C, D, E. ¿Verdad? Entonces, en alguna manera, como en teoría de la negociación, o sea, como que el anchoring, decir, esto yo no, acá yo no paso, ¿no? O sea, negociamos otras cosas, dónde vamos a construir las viviendas, por, no sé, poder resolver, o sea, no a quiénes, pero, no sé, en un municipio, otro municipio. Eso es. Uno puede, pero siempre y cuando se cumpla con la misión de la institución y no se transgreda ningún principio, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una cintura muy muy afilada o entrenada que tiene que tener el político, la política o la fuerza política, pero animarse con osadía a no ser parte del mismo juego. O sea, acá nosotros necesitamos, en la política latinoamericana, y me animo a decir que quizá también acá en Guatemala, no necesitamos actores que entren a jugar el juego con las reglas que están establecidas. Claro. Necesitamos actores que tengan la capacidad de cambiar las reglas de juego. Cuando se puedan cambiar las reglas de juego, entonces ahí vamos a poder tener una sociedad mejor. Excelente. Yo creo que fue la mejor forma de terminar esta entrevista. Y bueno, a la audiencia, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Soledad, por tu tiempo, por venir. Leo. Y pues los esperamos en la próxima edición de Tangente. Muchas gracias.